Comenzó la cumbre de los líderes del G7 en Cornwall, Reino Unido. La pandemia de COVID-19 y el cambio climático son los dos grandes temas a tratar el día de hoy. La cita será hasta el domingo y se espera el regreso del multilateralismo de Estados Unidos tras la era Trump. Luego vendrá una cumbre con Biden, con la Unión Europea y con Vladimir Putin. Con el 100% de las actas electorales procesadas y con el 99.57% de las actas contabilizadas, aún no hay ganador oficial de la contienda presidencial en el Perú. El candidato Pedro Castillo tiene una estrecha ventaja con el 50.17% de los votos frente al 49.82% de su rival Keiko Fujimori. Francia hará una reducción de la misión militar Barkhane en la región africana del Sahel, que desde 2014 combate a los grupos extremistas y yihadistas en ese territorio. Esto implicaría disminuir a los 5.100 militares que actualmente están en los países de esta región. Muy buen día, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Raúl Blanco, como siempre, un gusto saludarlos. Comenzamos con la cumbre del G7 en Cornwall, en Reino Unido, que durará hasta el domingo. El primer punto de la agenda, poner fin a la pandemia de COVID-19 a nivel global, por lo que el presidente estadounidense llegó a la reunión con una promesa previa: la donación de 500 millones de dosis de la vacuna de Pfizer a los países pobres, una iniciativa a la que espera que se sume el resto de las potencias. Luego de este encuentro, Biden permanecerá unos días en territorio europeo para reunirse con la OTAN y la Unión Europea y además el presidente ruso Vladimir Putin. Vamos en directo a Cornwall con nuestra enviada especial Luisa Pulido. Luisa, muy buenos días, un gusto saludarla. La cumbre del G7 se enfocará en gran medida en encontrar entonces alternativas para acabar con esta pandemia. ¿Qué se puede esperar de compromisos concretos? Buenas tardes desde Falmouth. El G7 se espera esfuerzos para que los países en desarrollo puedan recibir vacunas contra el COVID-19 lo más rápido posible. Se espera que de esta cumbre salga el compromiso, el anuncio de la donación de 1 billón de vacunas para los países en desarrollo. Ya se ha anunciado por parte de Estados Unidos la donación de medio billón de vacunas y el Reino Unido donará 100 millones de dosis. Sin embargo, este billón sería insuficiente para lo que requiere el mundo en este momento. Estimaciones de la Organización Mundial de la Salud aseguran que se requieren por lo menos 11 billones de vacunas para inmunizar el 70% de la población mundial. Así que este es el llamado más urgente: vacunas y rápido. Luisa, ¿qué importancia tiene esta cumbre del G7 en Reino Unido? Mucha, es la primera cara a cara en 2 años. Se recupera entonces la magia del contacto face to face, cara a cara, el contacto personal. Es el debut internacional de Joe Biden. Además, hemos visto la transformación en el tono, la recuperación de aliados. Será la última cumbre de Angela Merkel en el poder, la canciller alemana que lleva 15 años en su cargo y se despedirá este septiembre, pero además por la coyuntura que estamos viviendo en la que se espera que las grandes potencias puedan ayudar, dar ideas de cómo recuperar la economía mundial y salir de esta crisis que ha dejado el COVID-19. Luisa, le pregunto si puede la armonía de la cumbre verse empañada por las tensiones entre Reino Unido y la Unión Europea tras el Brexit. Podría. El presidente francés Emmanuel Macron, antes de llegar aquí a Falmouth, a Cornwall, ha dicho que nada con el Brexit será renegociable. Y es que la nueva tensión entre Londres y Bruselas se da por el protocolo de Irlanda del Norte. Sí, esa región de la que hemos escuchado durante más de 3 años. Con el Brexit, esta región que es parte del Reino Unido permanece con las reglas de la Unión Europea, su mercado único. Es decir, que para enviar algún producto desde cualquier ciudad británica al propio país, Irlanda del Norte, resulta un trámite de exportación, lo que está creando caos y en muchos casos que los productos básicos alimenticios no estén llegando, por ejemplo, a Belfast, la capital de Irlanda del Norte, que también está poniendo en riesgo, consideran algunos, el acuerdo de paz de 1998 que trajo paz política a esta zona.
Luisa, gracias por toda la información. Más adelante volvemos con usted para todos los detalles de esta cumbre del G7. Y para analizar este tema nos acompaña Andrés Servin, doctor en Ciencias Políticas y analista internacional, presidente del think tank Regional Crisis, autor de Eurasia y América Latina en un mundo multipolar. Gracias, Andrés, por acompañarnos en esta emisión de Noticias en France 24. Es el primer viaje al extranjero del presidente de Estados Unidos y lo hace para asistir a esta cumbre del G7. ¿Qué significa esta visita después de la sombra que dejó el expresidente Donald Trump? ¿Es Biden un alivio? Bueno, Biden está en un esfuerzo de restaurar las relaciones con los aliados altamente deterioradas por la administración de Trump y relanzar el multilateralismo como una manera de poder generar una gobernanza global que restaure el liderazgo de Estados Unidos a nivel internacional. Y en ese sentido, la cumbre de los países más industrializados, el G7, es fundamental porque es como replantear el multilateralismo de amigos que requiere Estados Unidos para relanzar su presencia protagónica en el sistema internacional. Ahora, aprovechando la visita a Bruselas de Biden para reunirse con la OTAN el próximo 14 de junio, la Unión Europea también tendrá reunión con el mandatario estadounidense. ¿Cuál es la importancia de la restauración de estas relaciones con el bloque que en la política exterior están deterioradas por la era Trump? Bueno, fundamentalmente la importancia está relacionada con que el mundo ha vivido una transformación muy significativa. Se han profundizado una serie de tendencias que minan la importancia del multilateralismo, que afectan la gobernanza global y desde luego que impactan también el proceso de globalización con toda una serie de planteamientos en torno a las cadenas de suministros. En ese sentido, está muy claro que la aspiración de la administración Biden es reconstituir las alianzas y los vínculos positivos con aquellos países que en especial representan distintas formas de democracia occidental. Entonces, evidentemente, también la visita, la participación en el G7, Sí. la participación en la reunión de la OTAN, tienen implicaciones muy claras en relación con lo que la administración de Estados Unidos considera las principales amenazas a su seguridad que son China y Rusia. Por lo tanto, la consecuencia, digamos, la frutilla del postre del Sí. proceso de este viaje es la reunión con Putin y un intento de estabilizar las relaciones entre Estados Unidos, el bloque occidental en general, y Rusia, en un marco en donde Rusia y China se acercan cada vez más y constituyen a su vez una alternativa en el sistema internacional. Andrés, rápidamente tocaba un punto muy importante y es la reunión que se espera entonces del presidente Biden con su homólogo ruso, Vladimir Putin. ¿Qué puede salir de esta reunión? Bueno, ninguno de los dos presidentes tienen grandes expectativas en términos de los avances de esta reunión. Los dos lo han expresado muy claramente, pero lo más importante es que la reunión se dé, en primer lugar, porque restablece un canal de comunicación directo entre los dos presidentes, muy deteriorada hasta este momento, y en segundo lugar, permite analizar una agenda en donde hay una serie de temas que son de carácter común, que interesan a los dos países, que más que nada se relacionan con la agenda global, tanto lo que tiene que ver con la lucha contra la pandemia, como los temas de cambio climático, los temas de lucha contra el terrorismo, la estabilización estratégica. Esto es muy importante considerando que ambos han firmado la continuidad del tratado START, Sí. START 3. Entonces, estos temas son los temas más preponderantes, yo diría, dentro de la agenda de la reunión. Y hay otros temas muy puntuales que tienen que ver con las tensiones y conflictos Sí. regionales que se dan entre ambos países.
Andrés, gracias por su tiempo, por estar aquí con nosotros en France 24. Gracias, Raúl, a ustedes por la En invitación. Perú, 5 días después de las elecciones presidenciales, aún no se conoce un ganador oficial, aunque el líder del partido Perú Libre, el profesor Pedro Castillo, lidera la contienda, mientras Keiko Fujimori se muestra poco dispuesta a asumir el resultado. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, ingresó el 100% de las actas de votación y tiene el 99.56% de las actas contabilizadas. Hasta este momento, el candidato izquierdista Pedro Castillo tiene el 50.17% de los votos válidos, con una ventaja de 68.473 votos frente a la postulante derechista Keiko Fujimori, que recibió el 49.82% del sufragio. Y es que mientras no se define un ganador de estas elecciones presidenciales en el Perú, el fiscal anticorrupción de ese país pidió prisión preventiva para la candidata de derecha Keiko Fujimori, sumado la atención a este reñido proceso electoral, hecho calificado por Keiko como absurdo. Alba Santana nos amplía esta información. A la tensión electoral de Perú, que cuenta con impugnaciones de actas y acusaciones de fraude, se le ha sumado un nuevo factor dramático. El fiscal anticorrupción ha pedido prisión preventiva para Keiko Fujimori, la candidata de extrema derecha. Con varias causas abiertas en su contra, en 2020 Fujimori consiguió la libertad condicional, pero ahora el fiscal José Domingo Pérez pide que vuelva a la cárcel por incumplimiento de las reglas de conducta, algo que la política niega. Así que yo voy a seguir con mis responsabilidades sin distraerme de este tipo de pedidos absurdos, arbitrarios, sin sustentos. Fujimori está acusada por varios delitos: lavado de activos, crimen organizado y obstrucción a la justicia, todo a raíz de la financiación irregular de sus campañas de 2011 y 2016, en las que habría recibido hasta 3,6 millones de dólares en donaciones de empresas como la constructora brasileña Odebrecht. En marzo pasado, el fiscal Pérez pidió una pena de más de 30 años, pero en abril de 2020 fue puesta en libertad condicional por riesgo de contraer COVID-19. No obstante, una de las condiciones de su libertad era no reunirse con testigos del caso abierto, algo que Fujimori habría incumplido. Al respecto, su adversario por la presidencia, el izquierdista Pedro Castillo, aseguró que el pedido judicial es algo secundario para él. Yo siempre tengo que estar con el pueblo y jamás aprovecharé de un espacio democrático para limpiar mis deudas. El caso que enfrenta no ha impedido que Fujimori se presente a los comicios, pero la causa seguirá abierta a no ser que la conservadora se convierta en presidenta y consiga la inmunidad judicial. El presidente francés Emmanuel Macron anunció una reducción de las tropas francesas de Mali, donde en colaboración con los militares de ese país le hacen frente a la amenaza de las milicias islamistas. Esto implicaría disminuir a los 5.100 militares que actualmente están en los países del Sahel. Repasemos la cronología de esta intervención militar internacional en el país africano. Francia inició la intervención militar en Mali en enero de 2013, a petición del entonces presidente Dioncounda Traoré, cuando una ofensiva yihadista amenazaba la capital del país, Bamako. Solicité y obtuve el apoyo aéreo de Francia en el marco de la legalidad internacional. Mali y su pueblo no están solos en esta lucha contra el terrorismo. Con decenas de ataques aéreos, el ejército francés se embarcó entonces en la Operación Serval en Mali. En cuestión de semanas, las principales ciudades del norte del país quedaron liberadas. Sin embargo, la operación duró año y medio, hasta agosto de 2014, cuando el operativo militar francés se transformó porque la amenaza terrorista persistía. Entraron en la cooperación militar países del Sahel como Mauritania, Níger y Chad, y la misión de Naciones Unidas MINUSMA. La intervención pasó a llamarse Operación Barkhane. En total, 5.100 soldados franceses y 8.000 malienses han combatido en el operativo con la presencia de 15.000 miembros de Naciones Unidas, con el objetivo oficial de privar a los militantes islamistas de acceder a medios de combate, de comunicación y de aprovisionamiento. Es utópico pensar que llegaremos a parar todos los flujos, pero al menos impedir este paso y mostrar que estamos activos en la frontera ya es un buen objetivo.
Desde el inicio de la intervención, 51 soldados franceses han perdido la vida en Mali, mientras que la cifra de malienses muertos a manos del ejército de Francia no es clara. Según Naciones Unidas, un bombardeo de la aviación francesa mató al menos a 19 civiles que celebraban una boda a principios de este 2021. 8 años después de intervenir, Francia suspenderá la misión, según anunció este jueves el presidente francés Emmanuel Macron. Y así llegamos al final del informativo. Continúe con nosotros.